Bueno, en esta era de conexión permanente a celulares, pantallas, inclusive también ahora los smartphones, estamos en algunas ocasiones descuidando un tiempo valioso, que es el tiempo de la familia, que es el tiempo del autoconocimiento, que es el tiempo de estar en permanente disfrute y contacto con nosotros mismos. Muchas veces esto no es consciente y pasa a ser prácticamente habitual. ¿Cómo detenernos? ¿Cómo concientizar cada una de estas situaciones? De todo eso y mucho más vamos a hablar a continuación con Milagros Blancos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Café Vital con Víctor Nieves. La taza está servida. Hoy en día estamos viviendo una etapa donde nos encontramos hiperconectados, ¿no? Respondiendo mensajes, viendo las pantallas a cada instante, de día, en la mañana, en la noche, desde la psicoterapia Milagros. ¿Cuándo esto deja de ser una herramienta de comunicación y se convierte ya en un síntoma de evasión o de desconexión de nosotros mismos? Cuando no haces más nada sino estar atento a esa herramienta comunicacional, que bien puede ser el celular, la computadora, la tablet. Dejamos de conectarnos precisamente con nosotros mismos para estar relacionándonos con una cantidad de noticias, eventos, situaciones, experiencias total y absolutamente ajenas. ¿Cuáles pudieran ser esas motivaciones por las cuales una persona se refugia constantemente en las pantallas y qué es lo que quiere evadir? Generalmente, cada caso es particular, pero... Sí, realmente cada caso es particular, pero yo diría que básicamente o generalmente es para evadir quizás sus mismas circunstancias internas, esas situaciones que a veces no logramos identificar y de alguna forma preferimos como que volcarnos hacia afuera, a la distracción, exacto. Exactamente, entretenernos en otras situaciones o en otras actividades para no relacionarnos íntimamente con lo que somos realmente cada uno de nosotros. Ahora bien, hay gente que también puede caer como en el punto extremo de pensar reiteradamente en sus problemas y no salir de él. Es decir, caer en ese círculo vicioso de pensamiento, y esto puede ser, digamos, una alternativa. Es decir, la distracción puede ser saludable hasta cierto punto para poner esa mente en otras ondas, por así decirlo. Pero ¿dónde estaría el punto entre distraerte como una forma de esparcir tu mente y ya en tenerlo como un hábito permanente o incluso un vicio, ¿no? ¿Cómo lo pudiéramos medir desde afuera, ¿no? Como todo en la vida, pues los límites son importantes y creo que definitivamente dependiendo de cada quien, establecer los propios límites en el uso de este tipo de herramientas es sustancial. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propio método y sus propios gustos. O sea, si por ejemplo a ti te gusta ver en Instagram ciertos podcasts o en YouTube, qué sé yo, pues tendrás un horario para eso. Pero la idea es que cada uno de nosotros nos revisemos y tengamos nuestras limitaciones muy claras en relación al uso de estas herramientas que sin duda yo siento, Víctor, que han cobrado un valor importantísimo en muchísimos sentidos, porque la verdad es que cada día, claro, dependiendo del algoritmo, pero cada día hay más despertar de tanto conocimiento. Es como que se abre es un mundo que se puede abrir ante ti para que descubras sus infinitas posibilidades de conocimiento, de desarrollo, inclusive también para el autodescubrimiento. Claro. Pero hay que estar alerta desde esa adultez y madurez para saber hasta qué punto lo estás haciendo por disfrute, hasta qué punto lo estás
sabiendo utilizar para tu desarrollo y crecimiento, pero ya cuando estás adicto y permanentemente... Claro. ¿Cuáles serían esos rasgos, Milagros? O para tu información, Sí. porque también es maravilloso informarnos cada día más, aprender cada día más, estar activos mentalmente, y es un mundo que nos ofrece mucho de eso. ¿Qué señales, conductas o manifestaciones generalmente las personas tienen cuando ya están adictos a las pantallas, ¿no? Pues que no hacen más nada sino eso. Todo lo buscan allí, todo lo... Y de la interacción con la familia, ¿cómo suele ser el comportamiento? Es muy escaso. Y fíjate que ahora, pues, se ha hecho más visible ese hecho, y me encanta que se haga cada vez más visible, porque tú ves en muchísimos lugares, restaurantes, incluso en la misma casa, las mismas familias que están en un almuerzo y el Día de la Madre, entonces todo el mundo con el teléfono, y no se ven a la cara y ya no se abrazan, y todo es virtual. Nos hemos acostumbrado a esa dinámica virtual que nos ha definitivamente desconectado de esa sensación física que es tan rica, tan particular, y que además es insustituible, porque es insustituible. Que es la presencialidad. Es la presencia, claro, la presencia en todos los sentidos. Cuando estás hablando con alguien y lo ves a los ojos, ese saber que esa otra persona está conectada contigo, que está haciendo una escucha activa para ti, que de alguna manera te está dando valor, Exacto. importancia. Eso es muy, pero muy importante. Se habla mucho de conectarnos con el ser, que sería la alternativa cuando estamos saturados de exposiciones a pantalla o de contenido digital. ¿Cómo podemos hacer eso en el día a día y para quienes estamos en la ciudad? Porque quizás alguien que está en el llano, en un bosque, en una montaña, se le puede hacer más fácil, pero el que está en pleno centro de Caracas, en una urbe cualquiera, ¿cómo puede conectarse con el ser? Con el ser te puedes conectar sencillamente guardando unos minutos de silencio. Uh-huh. El silencio yo considero que es el mayor aliado del ser. Cuando nosotros nos hacemos conscientes del poder que tiene el silencio en nuestra salud mental, emocional y espiritual, entendemos que definitivamente guardar silencio es necesario. Es necesario. Entonces, durante el día, estemos donde estemos, es un tiempo que deberíamos contemplarlo incluso como un regalo. Un estado de silencio meditativo, desde ese espacio interno, reflexivo, que nos abracemos a nosotros mismos, que podamos realmente estar con nosotros durante el día, porque parece mentira, Víctor, pero a veces pasamos el día entero y no nos hemos detenido ni siquiera a tomarnos un minuto y mirarnos al espejo. Yo hago un trabajo o trabajo muchísimo con el poder del espejo. Es una de las herramientas que me encanta para trabajar ese poderío, la autoestima, la autovaloración, etcétera, etcétera, que Luis Hay lo utilizó muchísimo y es parte de su legado, y me encanta trabajar con esa herramienta terapéutica, y es ese mirarse más allá. Y nosotros, lejos de, parece mentira, de vernos para peinarnos, cepillarnos los dientes, maquillarnos, no nos detenemos a mirar quién está allí. Exacto. En el espejo. Entonces es bien interesante que aprendamos a relacionarnos con nosotros mismos, porque de alguna manera la desconexión cada día se va haciendo más visible y mucho más lamentable. ¿Por qué? Porque ya llega un momento en que ha pasado tanto tiempo que ya no nos reconocemos. Exactamente. ¿Cómo también pueden verse en daños las relaciones de pareja, hijos, amigos, que se ven expuestos permanentemente a esta desconexión digital? Es decir,
nuestros vínculos afectivos más cercanos, estamos físicamente con ellos, pero con el celular permanentemente. Sí. Es decir, no estamos interactuando, no estamos viéndolos. ¿Cómo puede hacer merma en una relación, ¿no? Las parejas también. ¿Cuántas parejas no están en un café, en un lugar como este, y están cada uno con el teléfono? Totalmente. Yo en estos días lo veía incluso, te cuento, en una cervecería, acá justo en el Hatillo, estamos acá en el Hatillo, en mi pueblito preferido, y lo veía, estaba con unas amigas y había una pareja sentada en una mesa, pidieron sus cervezas y todo lo demás, pero estaba uno frente al otro, cada uno con su cerveza y cada uno con su teléfono. Wow. Y no se veían a los ojos. Y no se veían a los ojos. Claro, y eso disminuye. Yo creo que brindaron hasta virtualmente y todo. Sí, claro. Entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo podemos nosotros dejar pasar momentos tan importantes, tan vitales, tan de relación? O estás con una persona, o sea que no sé si eran pareja o no, pero suponte que sean hermanos, amigos, primos, lo que sean, es otro ser humano que está allí contigo. El respeto por el tiempo. El respeto por de la persona y de la misma relación, sobre todo si estamos hablando de relación de pareja. Exactamente. Entonces, no se trata solo de las parejas, porque sean parejas afectivamente relacionadas desde espacios de matrimonio, noviazgo, etcétera, no, sino una pareja, alguien que está compartiendo un rato y no se dan el tiempo, y el tiempo, Víctor, no regresa. Exacto. Los momentos no vuelven. Es lo único que no se recupera. Es lo único que no se recupera. Entonces, cuando no aprendemos a valorar esos momentos, ese tiempo, y además la compañía que está ofreciendo ese tiempo y ese espacio para nosotros, es muy triste. ¿Cómo podemos hacer cuando este problema se presenta en la familia? Es decir, padres que no le prestan atención a sus hijos porque ambos, papá y mamá, están distraídos, cada uno con sus tecnologías, con sus pantallas, con sus teléfonos. Pues es bastante lamentable, pero está sucediendo con frecuencia, ¿no? Con muchísima frecuencia, el observar realmente padres que están pero no están, no son padres presentes. Y claro, a lo que recurren es cuando ya estoy muy obstinado, pegarte 4 gritos porque me estás sacando de mi espacio. Exacto. De confort, que es chévere mi teléfono, no estoy en Instagram viendo las noticias o viendo los trajes de última moda, el maquillaje o qué sé yo. Y entonces el hijo está allí esperando un momento de atención. ¿Y qué va a hacer el hijo a todas estas? Buscar atención entonces en otra parte, que puede ser igual en las pantallas o en otra parte. Y es eso, vuelvo al punto anterior. Las relaciones tienen que fomentarse, tienen que cuidarse y además deben protegerse, porque las relaciones son un tesoro en sí mismas. En el caso de la pareja, lo principal será llegar a acuerdos. Es decir, si vamos a salir, playa, café, restaurante, vamos a limitar entonces el uso de las pantallas. Tiene que haber primero una conciencia para que luego exista un acuerdo entre ambas partes. Claro, es un asunto de respeto. Entonces, es verdad, me parece tu opción súper viable. Vamos a tomarnos este tiempo. Ey, cuidado, nadie con teléfonos acá, nadie con pantallas, vamos a tomarnos este tiempo para nosotros. Yo tengo un amigo que cuando vamos a su casa, que nos invita con mucha frecuencia a almorzar, a parrilla, qué sé yo, él dice, los teléfonos aquí, y tiene un cartelito incluso que claro, dice, es que parece radical, no, parece más saludable. Es muy radical, pero es la verdad. Y eso, de alguna forma, para las personas que de alguna manera estamos despiertas, pues es un estado de autoobservación y además de aprendizaje, porque tú dices, oye, verdaderamente, claro. Qué bueno que alguien nos haga mirar que debemos dejar de lado lo que no nos está permitiendo relacionarnos desde esa intimidad humana. Somos humanos. ¿Tú sabes lo que significa humanos? ¿Qué significa?
Humanos. Humanos. Interesante. Tomarnos de las manos, abrazarnos, mirarnos. Entonces, esa humanidad tiene que volver, tiene que retomarse de alguna manera, porque no podemos seguir permitiendo que se siga perdiendo. Ahora bien, por otra parte, tenemos profesiones, entre las que me incluyo, donde estamos permanentemente con pantallas. ¿Qué recomendaciones de la psicoterapia puedes ofrecerles, o puedes ofrecernos, mejor dicho, para que esto no se nos desborde? Porque quizás podamos en algunos momentos ya sentirnos, saturados, o que estamos invirtiendo también un tiempo mayor de lo debido. Esto puede generar también secuelas en lo físico, en lo visual, en lo mental, por toda esa cantidad de estímulos, ¿no?, que se exacerban. ¿Qué recomendaciones puedes brindar para el bienestar de los profesionales que están inmersos todos los días, día y noche, en estas pantallas y en otros tipos de tecnologías, ¿no? Sí, fíjate que incluso me pasa porque yo trabajo con personas también fuera del país y obviamente lo hago por consultas online y pues es mucho el tiempo que estoy conectada, pero trato en lo posible realmente, pues es una conexión que yo la vivo desde el espacio más íntimo del ser con la otra persona, pero es un trabajo que he hecho realmente profundo en mí, de que esa pantalla que está allí no signifique que hay una distancia. Exacto. Sino que verdaderamente esa otra persona, aún estando en Italia, pueda sentirme allí con ella, porque yo sí creo en esa filigrana álmica, en ese estado del ser que nos mantiene conectados a todos desde esa unidad que somos, ¿no? Entonces, pues, te repito, a mí también me pasa, sin embargo, hay que tomarse un tiempo y dejar las pantallas de lado. Por ejemplo, a mí me pasaba con frecuencia que también tengo mis hijos viviendo fuera, tengo una nieta, entonces, claro, yo estoy muy pendiente, como viven en Europa, entonces los horarios obviamente son distintos y estoy muy pendiente de ellos. Entonces he aprendido, antes agarraba, lo primero que hacía cuando despertaba era agarrar el teléfono a ver si tenía algún mensaje de ellos, pero ahora dejo. Ok, o sea que tienes como una ansiedad. Claro. No, yo no diría tanto ansiedad, porque no es ansiedad, pero sí es como ese, ay, ¿cómo estará? Me habrá sentido de alerta, ¿eh? Sobre todo porque disfruto mucho las fotos de mi nieta, los videos. Entonces, mi hija y mi yerno me mandan con mucha frecuencia los videos, las fotos. Entonces, yo estoy como alerta con eso. Sin embargo, tengo todo un hábito, Víctor, una disciplina que yo la recomiendo, y a todas las personas que atiendo se las recomiendo, que es tomarte el tiempo para ti. Apenas despiertas, dejar el teléfono allí unos minutos nada más, unos minutos, y con los ojos aún cerrados dar las gracias, sentir que tienes un regalo maravilloso, que es un día más, y ese día más involucra una cantidad de oportunidades que están allí dispuestas para ti, que de alguna forma vas a estar vibrando desde el espacio que tú decidas y elijas apenas abres los ojos. Luego ese sentarte, incorporarte, darle las gracias a la cama, darle las gracias a la almohada. La gratitud es definitivamente la energía más elevada del universo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a agradecer, movemos una energía de abundancia infinita. Y de allí ese levantarte, tomarte tu tiempo para hacerte tu café, salir conectar con los sentidos, ver a tu pareja si es que la tienes, darle los buenos días, un abrazo, un beso, sentir que estás vivo. Exacto. Sentir que estás vivo, y de allí ya yo me tomo, te digo, otro tiempo para hacer ejercicio, caminar, conectarme con la naturaleza. Es un tiempo incluir estos espacios de bienestar en esa agenda
diaria, crear ese compromiso interno crear ese contigo mismo. compromiso, claro, que para mí incluso se ha convertido en algo que no es negociable. Yo si Exacto. tengo que trabajar a las 8 de la mañana, pues me levanto a las 5, pero yo no dejo de hacer todo ese ritual de bienestar que lo he diseñado para mí. Cada quien puede diseñarlo a su manera, pero sí es una obligación que tenemos cada uno de nosotros mismos con nosotros mismos de establecer una brecha de bienestar. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Quieres rezar el rosario? Reza el rosario. ¿Tú quieres cantar mantras? Cantas mantras. ¿Tú quieres sentarte a ver el sol y las nubes? Hazlo. Ok. Aquello que te conecte con la vida, con Dios, con el universo, eso es maravilloso y no es negociable, porque es el precisamente sentirte vivo, sentirte bien. Bien estar bien. Qué interesante todo esto que estamos hablando, Milagros. Bueno, amigos de Radio Sintonía, estamos desde Das Pastel Das House, Pastel House. aquí dedicar en el esto Latillo, en el pueblito de Latillo. desde Latillo, con un clima espectacular. No, y que esto es una pastelería de altísima gama, fina, la atención de primera, es pizzería también, y de verdad que yo la recomiendo ampliamente. Tal es cual como mi como- segunda casa. Tal cual como nuestra invitada de hoy. Bueno, si supieran, el clima está demasiado rico Sí, y rico. ciertamente se pasa súper Ujú. agradables momentos acá y todo esto es delicioso. El café, los dulces, todo, el cachito, todo lo demás. Bueno, ¿y qué prácticas pudiéramos hacer o pequeños rituales, ejercicios durante esos momentos de desconexión digital, ¿no? La meditación para mí es clave. Tomarte unos minutos para meditar. Para meditar, ¿no? Hay personas es que hay varios tipos de meditación también, ¿no? Entonces, depende con qué meditación te sientas más cómodo, pero la meditación, sinceramente, es un recurso poderosísimo, poderosísimo para armonizar todo tu cuerpo físico, energético, esos pensamientos intrusivos que a veces nos hacen un Sí. daño profundo cuando nos dejamos llevar por ellos. Inclusive Es cuando una- tenemos un tema, un problema, Sí, un es una pensamiento y manera- está eso como que permanentemente repitiéndose reiterativo. El pensamiento reiterativo, intrusivo, ese pensamiento que te molesta, que hay incluso especialistas que lo llaman el loco de la casa, Sí, exacto. el cerebro, el pensamiento y todo su conjunto allí. Parecen unos mariachis desafinados, Sí, sí, de sí. verdad que... Entonces, atender el pensamiento, Víctor, para mí es fundamental. Eso, fíjate, incluso se ha convertido en un reto para mí, ese silenciar el pensamiento, el dejarlo pasar y no conectarme. ¿Y cómo haríamos con la demanda? Porque claro, obviamente tú te puedes regular, ¿no? Es decir, tú creas tus espacios, tu tiempo, pero también ¿qué hacemos con esas personas que, entre comillas, necesitas que le respondan rápido, que les leas el mensaje y si no le contestas con la debida prontitud, también tienden a tener como interpretaciones erradas, que si no estás interesado en esa persona o en lo que dice, Le porque genera muchas ansiedad. veces, exacto, tú quieres sencillamente dejar a un lado el teléfono porque quieres el tiempo para ti, para estar contigo, para estar con tu esposo, para estar con tus hijos. ¿Cómo podemos manejarnos? Porque también hay una alta demanda por parte del otro en que tú respondas, leas el mensaje. Claro, pero para eso existen las normas de cortesía y de educación. Una disculpa, Ajá. estoy en este momento Claro. almorzando o estoy en mi tiempo de descanso. O Yo si por lo respondiste menos- tarde, decirle a la persona, mira, disculpa que no te respondí en su debido Ah. momento, pero necesitaba desconectar. Decirlo. Exactamente. Yo por lo menos por regla general de un tiempo para acá, más o menos a las 8 de la noche apago mi celular. Ok, ya saben, amigos. A pero las está bien, 8 de está la bien, noche claro, apago tú mi libre. celular y es un tiempo para mí. Es Claro. un tiempo que me dedico a hacer alguna práctica que sea de mi interés. Por lo menos yo soy un amante del Ho'oponopono, me encanta practicar el Ho'oponopono. También soy meditadora Ishaya y me gusta muchísimo la práctica de la meditación Ishaya. Además,
dedico, por supuesto, un tiempo maravilloso a orar, porque me siento muy conectada a través de la oración. Fíjate, las campanas de la iglesia, sí. Qué belleza. Y de alguna manera es eso, es ir identificando cada quien con qué se siente Exacto. bien, qué lo hace sentir vibrando en salud, qué eleva también tu vibración, qué es estar vibrando en positivo. Porque a mí, fíjate, mucha gente me dice, ay, pero tú que vibras en positivo. Vibrar en positivo es precisamente, Víctor, aprender a conocerte, a conocer tus limitaciones, a conocer cuáles son tus posibilidades para avanzar, para gestionarte mejor. Ese aprender es saber estar en el aquí y el ahora. La vida, Exacto. Estar en el aquí, en el ahora, poder eso, sentir la vida desde el espacio íntimo, que es precisamente ese estado de felicidad que además es tan demandado, que la gente dice, ay, haz esto para ser feliz, y haz esto también para ser feliz, y haz aquello para ser feliz, y resulta que ser feliz es estar en presencia, y en presencia porque estar en presencia es estar en Dios, y en presente porque es vivir el momento, ni antes ni después, sí. Y eso es algo que también tenemos que trabajar muchísimo, estar muy atentos, que es ese pensamiento pendular que nos disocia incluso de la realidad inmediata, porque o nos vamos al pasado o nos vamos al futuro, nos vamos al pasado, nos vamos al futuro, y detenernos nos cuesta muchísimo. Entonces hay que hacer un alto, detenernos y decir, ¿dónde estoy aquí y qué necesito? Nada, soy suficiente, estoy completa y soy una persona bendecida. Cada vez que podamos llenarnos de mensajes positivos, porque también es algo a lo que tenemos que prestarle muchísima atención, ese diálogo interior que te voy a decir, es para hacer un programa, hablar sobre el diálogo interior, porque el diálogo interior es definitivamente el basamento de toda nuestra gestión emocional diaria. Entonces hay que prestarle no solo la debida atención, sino un interés profundo, trabajarlo, comprometerse con esa parte ontológica del lenguaje, porque estamos creando constantemente con lo que no solo pensamos, sino con lo que decimos, porque lo que decimos es ya la preacción. Si ya lo dijiste, ya está prácticamente allí rondando en tu microuniverso. Así que, amigos, ojo con eso. Hablar en positivo para crear en positivo. Hablar en positivo para crear en positivo, sentir en positivo, y lo que no quiere decir que no te sientas mal. Claro. Muchas veces nos sentimos mal. Somos seres humanos, estamos transitando, seres espirituales transitando esta experiencia humana, pero esta experiencia humana, lo fundamental de la experiencia humana son las emociones. Sentir es precisamente la experiencia humana. Entonces no es dejar de sentir, pero no es quedarnos con esos sentimientos que no nos suman, que no nos suman valor, que no nos están construyendo, que no nos están de alguna manera llenando y generando, por supuesto, bienestar, sino que por el contrario nos están enfermando. Entonces es algo que digo, cada día hay que aprender y cada día podemos definitivamente lograr alcanzar un mejor propósito en nosotros mismos. O sea, el trabajo es contigo, la responsabilidad es contigo y el estar bien es contigo, y desde allí vas a generar a los demás. Wow, qué bello, con este cierre tan espectacular, tan espectacular y tan inspirador. Es importante que nos digas, oye, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo, con Vibrando en Positivo? ¿Qué ofreces dentro de tu gama de alcances y de apoyo para las personas?
fíjate, pues tengo la página de Vibrando en Piso Bajo Positivo y mi teléfono está allí, cualquier cosa, me pueden también escribir al DM, con gusto estoy pendiente de leerlos. Y ¿qué ofrezco? Ofrezco un acompañamiento, Víctor, desde lo que yo soy, porque en estos días me decía una amiga, pero tú sí has estudiado, y es verdad, yo he estudiado mucho, me he formado muchísimo a nivel universitario, pues, y por supuesto con otra cantidad de herramientas, especialidades que he ido haciendo en el área de la salud mental, de la conducta humana. Soy licenciada en psicopedagogía y dentro de la psicopedagogía tengo varias especialidades y después pues todo lo que me he ido formando a lo largo de la vida, pero lo fundamental es que yo me he ido construyendo. Exacto. He ido trabajando en mí, y ese trabajo que he hecho en mí es lo que yo comparto con las personas a las que asisto, lo que a mí me ha servido, lo que a mí me ha ayudado a transformarme en una versión más honesta de mí misma. Entonces, eso considero que es sencillamente fundamental, acompañar, ser un buen acompañante. Acompaña desde la experiencia. Desde la experiencia. No desde la teoría únicamente. No desde la teoría. Desde la vivencia. Claro, porque a veces también tú ves que hay personas que están muy formadas y que saben muchísimo y han hecho 2.000 millones de cursos y saben, pero a la hora de acompañar no acompañan. Porque todo es la teoría. Exacto. ¿Ves? Y la experiencia, ¿dónde está la experiencia? Y todo eso que tú estudiaste, y todo eso que tú has aprendido, ¿dónde lo pusiste en ti? ¿De qué te ha servido? Esa es la parte que a mí me resulta más importante y valiosa para mí misma. Y es lo que siento que de alguna forma conecta a las personas a las que a lo largo pues, de mi vida he tenido a bien ayudar, que han llegado a mí de alguna manera y pues me siento en este momento muy satisfecha con lo que estoy haciendo, porque además voy a aclararte que lo hago desde mi pasión, desde el ser. Y cuando tú haces algo desde el ser, definitivamente es conectas, trasciendes tú y trascienden los que llegan a ti. Exactamente. Así es. No es solo un trabajo, no es solo un trabajo, obviamente vivo de esto, pero lo más importante es lo que logras hacer desde allí, desde esa pasión, desde ese amor, desde eso que nos convoca a ayudar al otro. O sea, yo soy una servidora permanente y eso me encanta. Qué maravilloso. Gracias, Milagros, por aceptarnos este café y por llenarnos de vitalidad, de inspiración, de buena vibra como siempre. Gracias a ti y gracias por supuesto a toda tu audiencia maravillosa, que espero les quede un poquito, seguro, o les hayamos sumado un poquito de bienestar y de vibrar en positivo. Así a todos. Gracias.